Buen día, mi nombre es Paola Mayela de la Cruz Guzmán, de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, y el día de hoy les voy a presentar el proyecto titulado Estimación de la huella de carbono basado en el consumo, un estudio de caso de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Esta presentación contiene introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y agradecimientos. El calentamiento global es una de las preocupaciones más apremiantes que enfrenta la humanidad el día de hoy. Se ha demostrado que las actividades antropogénicas tienen impactos negativos en el medio ambiente debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, las universidades como centros de conocimiento e innovación tienen una doble responsabilidad. Por un lado, deben reducir el impacto ambiental y por otro, fomentar la sostenibilidad en su comunidad. La huella de carbono es una métrica ampliamente utilizada para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero e identificar oportunidades de reducción. Aunque en México los principales sectores que contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero son la energía, la agricultura, ganadería, procesos industriales, desechos y uso del suelo, el papel de las instituciones académicas es fundamental en la política ambiental y como referencia para aplicar los mecanismos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en otros sectores. En este contexto, la evaluación de la huella de carbono en instituciones educativas no solo permite cuantificar el impacto ambiental, sino que también representa un paso hacia la transformación institucional en favor de la sostenibilidad. En este enfoque, el presente estudio tiene como objetivo estimar la huella de carbono en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí e identificar sus principales fuentes de emisión. Los resultados obtenidos constituirán una base técnica para el diseño de políticas internas de sostenibilidad, así como para alinear acciones a instituciones como compromisos internacionales. Para la metodología de la estimación de la huella de carbono, se utilizó el Greenhouse Gas Protocol, que es un estándar normativo y guía de buenas prácticas para la estimación de huella de carbono, el cual clasifica las emisiones en tres alcances. En el alcance 1, son las emisiones de gases de efecto invernadero que surgen directamente de fuentes que están bajo el control de la organización, tales como emisiones provenientes de combustible que se utilizan en laboratorios de en el alcance 2, las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asociadas con consumos energéticos de la organización dentro de sus instalaciones, como por ejemplo las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica. Y el alcance 3, que son las emisiones de gases de efecto invernadero que no son controladas directamente por la organización, como aquellas asociadas con el abastecimiento de agua, consumo de papel, generación, gestión de residuos, entre otros. Para la estimación de huella de carbono en la Universidad Tecnológica, como ya se mencionó, se utilizó la metodología Greenhouse Protocol y el procedimiento consta de diversas etapas. La primera etapa es definir los límites organizacionales y para este caso de estudio se tomó en consideración el ciclo escolar 2023-2024, en donde se registró una población aproximadamente de 2.980 estudiantes y 275 trabajadores. Además, las instalaciones incluyen 75 aulas, 40 laboratorios, 2 talleres y una flota vehicular propia de 9 automóviles de uso propio. Para la etapa 2, se identificaron las fuentes de emisión por alcance. En este caso, tenemos que para el alcance 1 vamos a determinar el consumo del gas natural o LP consumido, el gas dióxido de carbono consumido, la gasolina consumida por la flota vehicular propia, la electricidad consumida y los residuos como es el papel, plástico y orgánico. En la etapa 3 recopilamos los datos de la actividad. Para el caso del gas LP, se tuvo un consumo promedio de 24.75 litros, para el CO2, 25 litros, para la gasolina, 20.755 litros, para la electricidad, fueron 543.481 kilowatts, para el papel, 15.161 kilogramos, para el plástico, 87.403 kilogramos y para los orgánicos 53.512 kilogramos.
En la segunda etapa se aplicaron los factores obtenidos de emisiones estandarizados, en su mayoría provenientes de fuentes oficiales como la NOM 163 y la metodología para el cálculo de efecto invernadero con el fin de convertir las actividades en emisiones de CO2 equivalentes. En el caso del alcance 1, el gas LP, la universidad cuenta con una instalación estacionaria con una capacidad de 300 litros ubicada en el laboratorio de química. Sin embargo, cabe señalar que dicho laboratorio presenta una baja afluencia en comparación con otros espacios académicos. Dado que no se dispone de un registro detallado y continuo del consumo, se optó por realizar una estimación indirecta a partir de la cantidad de grupos que utilizaron el laboratorio durante el ciclo escolar 2023-2024, así como la fecha de la última recarga del tanque y el volumen consumido hasta la fecha. Para el cálculo vamos a necesitar la masa del gas, que es igual al consumo en litros por la densidad del gas. Y para el cálculo de las emisiones vamos a necesitar la masa del gas en kilogramos por el factor de emisión local, que en este caso corresponde a 3 kilogramos de CO2 por equivalente según la NOM 163. La universidad también dispone de una flota vehicular compuesta por 9 unidades destinadas al apoyo de actividades de campus, transporte de personal y logística institucional, así como entregas especiales. Y para la estimación de las emisiones asociadas a estas fuentes se realizó un inventario de los vehículos, incluyendo su kilometraje, recorrido. Asimismo, se consideró la información proveniente de la facturación correspondiente al consumo de combustible durante el periodo de análisis. Para esto, para el cálculo de las emisiones, vamos a tener emisiones es igual al consumo en litros por el factor de emisión local, que es igual a 2.347 kilogramos de CO2 equivalente sobre litros gramos según la NOM 163. Y para el consumo de CO2 se considera un factor 1 a 1 en litros. En el caso del alcance 3, la electricidad utilizada por la universidad es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad y para la estimación del consumo energético institucional se tomó como base la información obtenida de los recibos de facturación eléctrica correspondientes al ciclo académico 2023-2024, lo que permitió cuantificar de manera directa la electricidad adquirida durante dicho periodo. En este caso, la fórmula tenemos que emisiones es igual al consumo en kilowatts por el factor de emisión local, que en este caso es aproximadamente de 0.44 kilogramos de CO2 equivalentes por kilowatt, según la SEMARNAT en el 2025. Y en el caso del cálculo de las emisiones correspondientes al alcance 3, no se dispone de registros directos sobre la generación de residuos sólidos municipales, ya que actualmente no se lleva un control sistemático de estos datos en la institución. No obstante, es posible realizar una estimación indirecta considerando el tamaño de la comunidad universitaria durante el ciclo escolar 2023-2024, así como las instalaciones disponibles, incluyendo una cafetería institucional, lo que permite inferir volúmenes aproximadamente de residuos generados por semana. Para el caso de la basura orgánica, tenemos una generación per cápita de residuos orgánicos en comedores, cafeterías universitarias de 0.1 a 0.3 kilogramos de persona por día y un factor de la ocupación de la cafetería es que no todos los estudiantes o trabajadores utilizan la cafetería diariamente, por lo que tanto vamos a suponer de un 30 a un 50% de afluencia. En el caso del papel, se tiene un consumo per cápita en universidades de 0.05 a 0.15 kilogramos persona por día y con un factor de aproximadamente 0.017 kilogramos persona por día. En el caso del plástico, tenemos un consumo per cápita en universidades de 0.03 a 0.09 kilogramos por zona por día y un factor de aproximadamente 0.09 kilogramos de persona por día. Y para el cálculo de las emisiones, será las emisiones es igual a la cantidad de residuo por tipo por el factor de emisión correspondiente. Resultados. Se estimó la huella total derivada de las actividades de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí con base en el consumo promedio en el ciclo escolar 2023-2024. Y con los resultados obtenidos de las fórmulas anteriores,
Se obtuvo que para el alcance 1, que incluye gas, CO2 y gasolina, tenemos un 48 toneladas de CO2 equivalentes. En el caso del alcance 2, relacionada a la electricidad, se obtuvo 259 toneladas de CO2 equivalentes. Y en el alcance 3, que incluye papel, plástico y residuos orgánicos, 156 toneladas de CO2 equivalentes, dando un total de la estimación de 463 toneladas de CO2 equivalentes, lo que equivale a 0.14 toneladas CO2 equivalentes per cápita por año. Este resultado per cápita es equivalente a otros estudios realizados, ya que se ha reportado entre 0.73 y 8.17 toneladas de CO2 equivalentes per cápita por año, con un promedio de 2.41 toneladas de CO2 equivalentes. En universidades de Reino Unido se han reportado de entre 1 a 3 toneladas de CO2 equivalentes. Y en el periodo de 2007 a 2017 se reportaron 0.29 y 6.51 toneladas equivalentes per cápita por año, dando un promedio de 1.80 toneladas de CO2 equivalentes en otros estudios realizados en universidades. Se obtuvo que para el alcance 1 tenemos aproximadamente un 10.36% del total de las emisiones de CO2. En el caso del alcance 3, que es el de mayor contribución, cerca de un 56% de las emisiones totales de CO2. Y para el alcance 3, un total de 33.70% del total de las emisiones de CO2. La huella de carbono total de la Universidad Tecnológica, aproximadamente el 56% corresponde a la electricidad, un 19% a los residuos plásticos, un 12% a los residuos orgánicos, 10% de gasolina y aproximadamente un 3% en los residuos de papel. Las emisiones correspondientes al alcance 2, asociadas al consumo de electricidad adquirida, representan el 56% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, lo que equivale a 259 toneladas de CO2 equivalentes. Y este valor es comparable con los reportados en otras instituciones de nivel superior. Por ejemplo, en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se reportó aproximadamente un 60.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero pertenecientes al alcance 2. Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de México reportó 477.857.10 kilogramos de CO2 equivalentes. En relación al alcance 1, este estudio que incluye el consumo de gas y consumo de gasolina por parte de la flota vehicular propia compuesta por 9 automóviles, las emisiones estimadas corresponden al 10% del total, es decir, a 48 toneladas de CO2 por equivalente. Por su parte, el alcance 3, asociadas a la generación de residuos, representa aproximadamente el 34%, es decir, 156 toneladas de CO2 equivalentes. En conjunto, estas emisiones contribuyen cerca del 44% de las emisiones totales estimadas. Estos resultados no pueden ser directamente comparables con estudios realizados, debido a las diferencias en el tamaño y complejidad de las instituciones, como puede ser el campus, las escuelas, facultades y la cantidad de la comunidad universitaria. Además, cada institución define sus límites organizacionales de acuerdo con criterios propios, definidos por su estructura organizacional, operativa y su alcance institucional. Esta variabilidad metodológica incluye en el inventario de emisiones reportadas, ya que puede incluir o excluir ciertos espacios, unidades académicas o servicios terciarios, lo que limita la posibilidad de realizar comparaciones homogéneas entre los estudios. Y como conclusión, en el presente estudio se estimó una huella de carbono total anual de 463 toneladas de CO2 equivalente para la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí en el ciclo escolar 2023-2025, lo que representa un valor aproximado de 0.14 per cápita por año. Y esta cifra es consistente con los rangos reportados, quienes han identificado valores entre 0.29 a 6.51
con un promedio de 180 toneladas de CO2 equivalentes en universidades a nivel internacional. En el alcance 3, se posiciona como la fuente más importante, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias como programas de compostaje, reciclaje y reducción de residuos. Además, la falta de datos históricos precisos sugiere que estas emisiones reales podrían ser superiores a las estimadas. Los resultados muestran una alta dependencia de los combustibles fósiles en el caso del alcance 2, como principal contribuyente atribuido a una infraestructura intensiva de consumo eléctrico como son laboratorios, talleres y equipos industriales, una característica muy común entre instituciones de perfil tecnológico. Finalmente, los hallazgos de este estudio ofrecen una base sólida para comprender el estado actual de la universidad. Aunque se trata de un estudio preliminar, ha sido clave para identificar las áreas de oportunidad y en conjunto con la investigación comparativa de otras universidades, se cuenta con una perspectiva más amplia que contribuye a la mejora continua y a la construcción de un futuro más sustentable para la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Muchas gracias por la atención.